Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, bienvenido. Quisiéramos su mirada, su opinión sobre lo que está sucediendo en materia política en Ecuador, cuando se ha hecho ya un llamado a elecciones. Nos encontramos en un año electoral que culminará con las elecciones el 5 de febrero del próximo año, pero hay problemas y problemas muy serios. El Consejo Nacional Electoral debía haberse reorganizado. Existía un proceso que tenía que haberse cumplido con una renovación parcial de quienes integran este organismo, hecho que no se ha dado por estas rencillas, estas pujas de poder también que se están dando en este organismo. Iniciemos este diálogo conociendo su punto de vista sobre cómo podrían verse afectadas estas elecciones con lo que está sucediendo allí, esta situación irregular que incluso podría llevar a un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no han cumplido con sus obligaciones. Buen día, Gustavo, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Antena 1. Lo que está viviendo Ecuador no es sino parte de una crisis de institucionalidad que se arrastra desde hace décadas. Cuando no se respeta la Constitución, cuando no se respetan las leyes y cuando se cree que la voluntad de una persona está por encima de ellas, simplemente nos enfrentamos a situaciones como la que hoy se vive en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, o quizá en otras instituciones que se encuentran encargadas, como la Superintendencia de Compañías o como la Defensoría Pública. La inestabilidad en instituciones que deberían realizar su trabajo, sus competencias constitucionales, no es bueno, no es saludable para una democracia. Tú has topado apenas uno de los puntos, el de las elecciones. Un Consejo Nacional Electoral que tenía que ser renovado en noviembre del año pasado, no en su totalidad, sino de manera parcial. En este momento, ya incumpliendo los mandatos constitucionales, probablemente mantenga su composición actual hasta que oficialmente se cierre en 2023 el proceso de elecciones seccionales que ya formalmente ha iniciado el pasado fin de semana. Este tipo de deudas con la ciudadanía pueden ser positivas en el sentido que muchos afirman de dejar en manos de personas que ya trabajaron un proceso como la primera y la segunda vuelta de 2021, que aprendieron de sus errores, que los corrigieron en el camino, pero muchísimo más grande en impacto negativo, pues como he dicho, estamos frente a una evidente violación a la normativa vigente. Esperemos que lo que ocurra en febrero de 2023 en cuanto a las elecciones seccionales, más allá de quienes estén a cargo de las mismas, sea el resultado de un proceso justo, libre, democrático y transparente. Más allá de los defectos que puedan tener las regulaciones, constitución, leyes, reglamentos, etcétera, en definitiva se los tiene que respetar, así no estemos de acuerdo, pero se está dejando de lado la normativa y continuará este Consejo Nacional Electoral que debía haberse renovado ya parcialmente y tiene una dura tarea, un proceso electoral en el cual, entre otras cosas, se perfilan unos 90,000 candidatos en el país y tiene algunos nuevos ingredientes como 38 debates que tendrán que realizarse. Es increíble escuchar el número aproximado de candidatos que se prevé para el próximo año, cuando ya en 2019, con preocupación y hasta con sorpresa, veíamos que se habían inscrito más de 80,000. Cuando hablábamos de muchas organizaciones políticas con vida jurídica en Ecuador, partidos y movimientos nacionales, movimientos locales, ahora las cifras resultan mucho mayor. El Consejo Nacional Electoral efectivamente ha dicho que se espera a más de 90,000 candidatos, pero para aspirar al mismo número de cargos. No nos olvidemos que lo que se renueva en febrero de 2023 son las mismas alcaldías, las mismas prefecturas, las mismas juntas parroquiales
y las mismas plazas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se renovaron en el año 2019, ¿no? Ahora tendremos entonces una fragmentación mayor, más aspirantes en disputa y por ende, como se vio en varios cantones del país, incluyendo Quito, poca legitimidad de quienes acceden al cargo, toda vez que ganan las elecciones con poco más del 20%, ¿no? Los debates a los que hacías mención, por supuesto que son saludables, pero yo quiero ver cómo se organizan debates para las alcaldías, para las prefecturas, con tal cantidad de candidatos, con una dispersión tan grande. Más de 200 locales. Partidos y movimientos políticos y solamente aquí en la provincia de La Suá hay algo más de 40. Y siguen legalizándose, siguen obteniendo personería jurídica. Es increíble pensar que si para tener un movimiento nacional requieres un aproximado de 200,000 firmas válidas, y que para tener un movimiento local requieres un porcentaje similar al nacional, pero obviamente relativo a la circunscripción en específico, un 1.5% de firmas de apoyo. Existiendo un escenario con más de 250 organizaciones políticas, deberíamos tener un país de cerca de 30 millones de habitantes. Algo está fallando en el control del Consejo Nacional Electoral respecto de los partidos y los movimientos y su existencia. Mira que incluso hace pocos meses el Consejo Nacional Electoral resolvió dar de baja a organizaciones políticas que incumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para seguir existiendo, pero sus líderes políticos, so pretexto de ser indispensables para la democracia nacional, han interpuesto recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral para tratar de llegar con vida y aprovecharse una vez más de los recursos públicos de los ecuatorianos que financian sus campañas. Volvamos al tema de las renovaciones institucionales, muchas pendientes en Ecuador. Hablemos de una de ellas que sí se la hizo, también por un camino tortuoso, lleno de polémicas, pero se renovó parcialmente la Corte Constitucional. ¿Cómo miró ese proceso y sobre todo el resultado final? Qué bueno que menciones, Gustavo, el hecho de que hubo críticas, que hubo comentarios, que se observó este proceso desde varios sectores de la academia y de la ciudadanía. No podemos hablar de ninguna forma de un proceso perfecto y esto no quiere ser ni mucho menos una ofensa a los miembros de la comisión calificadora, como probablemente algunos se lo han tomado de manera personal. Lo cierto es que estas críticas lo que buscan son corregir de cara a procesos futuros. Recordemos que este en particular proceso de renovación de la Corte Constitucional tiene que darse cada 3 años y pues si bien ha sido un tanto mejor que aquel que nos dio la Corte Constitucional en su integración completa hace 3 años, lo óptimo en este caso es ver que se ha llegado a buen puerto, que los mejores postulantes en carrera son los que han llegado a ser designados de manera definitiva y que incluso el sorteo de salida, a pesar de haber sido un tanto atropellado por habérselo dejado al final y por haber introducido en un reglamento de la Corte Constitucional algunas normas atípicas en nuestro país, se llevó a cabo con la altura que esta institución merece. Así es que en buena hora por ello, en buena hora por la nueva composición de la Corte Constitucional y que dicha institución siga trabajando para fortalecer sus bases, para fortalecer el Estado de Derecho y para cumplir con la enorme responsabilidad de vigilar por los derechos y libertades de la ciudadanía. Vayamos a los temas del Ejecutivo. El presidente de la República acaba de realizar un viaje por la China, estuvo algunos días ausentes del país, está cumpliendo ya acciones aquí en pequeños territorios, estuvo en La Gasca, en Quito, atendiendo esta lamentable desgracia que se dio. El día de hoy conocemos que estará en Nabón, vendrá hacia el mediodía el presidente de la República. Allá en Nabón vendrá para atender una declaratoria de alerta naranja que fue pedida por las autoridades de Nabón. Se firmará también un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas
sorprende un poco la presencia en este pequeño cantón del presidente de la República cuando en Cuenca el presidente está en deuda para tratar muchos temas, ni siquiera ha podido venir a ninguna de las fechas importantes como el 3 de noviembre en esta ciudad. Ojalá el 12 de abril haga presencia. Bueno, Nabón, piensa mal y acertarás, dice el refrán. Es muy importante, clave en proyectos mineros aquí en la provincia de La Suay. Pero hoy estará allí el presidente conjuntamente con el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, cumpliendo estos actos. Este antecedente le damos para preguntarle a usted su opinión sobre lo logrado por Guillermo Lasso en la China. ¿Cómo vio usted estos aspectos que tienen algunas aristas, entre ellas posibilidades de un convenio comercial bilateral que se lo concretaría antes de que termine este año, según la aspiración del gobierno, temas de carácter financiero en donde se intenta deslindar el petróleo de la deuda que mantiene con China y otros temas de secundaria importancia también? Como sabemos, Gustavo, durante los últimos años, a propósito de un discurso de soberanía y de rechazo a las instituciones internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se echó mano del financiamiento de China, no solo para incrementar nuestra deuda externa, sino para financiar megaobras de infraestructura, no solo para tapar los huecos fiscales que año tras año se presentaban, sino también, como se conoce, para preventas petroleras. Quizá China no es el mejor financista de Ecuador por las altas tasas de interés que cobra o por la forma en la que ejecuta los cobros de los pagos pendientes por parte de Ecuador, me refiero específicamente al tema petrolero, pero lo cierto es que era necesario que nuestro país, con un cambio de gobierno, se siente en la mesa de su acreedor y busque mejores condiciones, más allá de, por supuesto, mantener una línea cordial de diplomacia y de diálogo. Creo que ese es el punto de partida, poder discutir sobre nuestro principal deudor, sobre la forma de no afectar la economía nacional, ni en el aspecto del petróleo, ni en el aspecto de la deuda pendiente de pago. Avanzar además, como tú lo has dicho, hacia un acuerdo comercial que, según el memorando que se suscribió, estaría en buen camino hacia fin de año, en que finalmente se lo podría suscribir, y creo que estas son las dos principales acciones respecto de este viaje realizado hace pocos días por la delegación de gobierno. Hay sectores que, por supuesto, le tienen terror y hasta horror al libre comercio y están en contra de los acuerdos comerciales o de los tratados de libre comercio propiamente dichos, pero lo óptimo en este caso, más allá de estar a favor o en contra de los mismos, es revisar en el proceso, en el camino, las condiciones que se van estableciendo para los distintos sectores que en particular podrían verse afectados en nuestro país y que, aunque muchos crean son una cantidad enorme, son apenas unos pocos que creo que hay que prestarles mucha atención y buscar que la afección no sea enorme como algunos esperan. Pasemos a la Asamblea Nacional y su relación también con el Ejecutivo. Hay una novedad, se ha conformado una nueva mayoría, una mayoría simple para tratar aparentemente un tema puntual que sería el inicio de un juicio político a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero se habla también de que estaría de por medio ese otro polémico proyecto, esa reforma legal que tiene que hacer la Asamblea con respecto al aborto, que les tiene en un verdadero laberinto a los legisladores. ¿Qué opinión tiene sobre este tema de mayorías, minorías en la Asamblea Nacional? Pues viene de la mano también la presentación de un nuevo proyecto por parte del presidente Lasso, que se lo entregaría en esta semana, este proyecto que tiene que ver con las inversiones en Ecuador. Gustavo, la verdadera situación de la Asamblea Nacional se ha visto en el momento en que se discute una resolución respecto del Banco del Pacífico.
y el gobierno con su posición apenas obtiene los votos de sus 12 legisladores. Ni siquiera todos los miembros de la denominada bancada de acuerdo nacional están en línea con lo previsto por parte del gobierno. Esa votación fue evidente hace pocos días y creo que deja ver lo que en un inicio se había anticipado. No puedes tener ni siquiera buen chance de negociar con la función legislativa cuando ni siquiera por sí solo tienes una presencia que sobrepase el 10% de sus integrantes. Temas polémicos en el orden del día, temas problemáticos de cara al futuro, por supuesto que sí. Más allá de la polémica, recordemos que el gobierno nacional habló de que durante este año, durante los primeros meses de este año, empezaría a tratar junto a la Asamblea Nacional la reforma laboral y una norma para incentivar las inversiones como parte complementaria de la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley a finales del año pasado. Adicionalmente, no se diga el lío que se ha armado a propósito de la norma para la interrupción voluntaria del embarazo, siguiendo los parámetros de la Corte Constitucional, y que ha sacado muchas convicciones personales y hasta religiosas de los asambleístas por encima de lo ordenado en sentencia por la Corte Constitucional. Y la cereza del pastel, por supuesto, dentro de la crisis de institucionalidad, el anuncio hecho el día de ayer, encabezado por una asambleísta de Pachacutic, pero acompañada del bloque de UNES y de legisladores del Partido Social Cristiano, de iniciar un juicio político contra 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes se denominan o son denominados como la nueva mayoría, y que pues han hecho algo que le disgustó al bloque correísta y al bloque social cristiano, que es revisar las reglas de juego poco objetivas y poco independientes que se aprobaron en su momento para los concursos públicos que ni siquiera han iniciado. Lo gracioso de esto, a propósito de habérselo negado muchas veces al interior del Consejo y fuera de él, es que en esta rueda de prensa estaba el tío de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, el asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano, visiblemente molesto, creo que no solo por lo que le están haciendo a su sobrina, sino por perder el control de una poderosa institución del Estado. ¿Qué futuro le ve usted a esta nueva ley, este proyecto de ley urgente que presentará ya el día de mañana el presidente de la República, que tiene que ver con la promoción de inversiones, que fue parte de la ley creando oportunidades que fracasó en la Asamblea? Y una tercera parte, la de las reformas laborales, que el presidente ha sugerido se lo tratará en consulta popular. En todo caso, con lo que se presentará el día de mañana, este proyecto urgente sobre promoción de inversiones, ¿qué futuro le ve en la Asamblea? Los proyectos de urgencia en materia económica tienen un tratamiento especial, como conocemos, establecido en la Constitución. El primer gran obstáculo que tendrá que superar el presidente, y no quiero que se entienda como algo negativo el término obstáculo, es el CAL, el Consejo de Administración del Legislativo, que es quien deberá calificar dicho proyecto basado en una revisión del cumplimiento de los parámetros establecidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Más allá de la superación de esta etapa procesal legislativa, habrá que ver si el Ejecutivo cuenta con los votos, nuevamente, para poder aprobar una norma. No lo sabemos si el milagro del año pasado vuelva a ocurrir, más aún cuando los asambleístas que permitieron dicho milagro, absteniéndose de votar por el archivo de la reforma tributaria, han dicho que pues se han iniciado acciones ante la Corte Constitucional y no se permitirá que vuelva a suceder este tema, ¿no? Este tipo de normas requiere votos, el Ejecutivo votos es lo que menos tiene, y pues ojalá los acuerdos, los diálogos, las negociaciones para aprobar un proyecto de ley que sin duda es importante para el país, sea en el marco de la transparencia y teniendo siempre por delante el interés de los ecuatorianos. Para finalizar, un breve comentario sobre esa nueva mayoría simple coyuntural en la Asamblea que vuelve a juntar el agua y el aceite, una facción de Pachacuti, correísmo y Partido Social Cristiano actuando juntos. Bueno, las mayorías simples al interior de la Asamblea Nacional
se consiguen con poco más de 30 votos y para algunas acciones en específico. Lo complejo es lograr las mayorías absolutas. Dejemos de lado aquellas mayorías calificadas de más de 90 votos, pero esas mayorías absolutas de apenas poco más de 70 voluntades son difíciles de conseguir de lado y lado. No obstante, 8 meses después de haber iniciado funciones, las fichas al interior de la Asamblea Nacional siguen moviéndose. No se sabe ni siquiera si las bancadas continuarán siéndolo, si en un tema tan polémico como el ya mencionado de la interrupción voluntaria del embarazo se fraccionará un bloque que se suponía consolidado como el de la izquierda democrática o si terminará hermanando al agua y al aceite, me refiero al correísmo y al Partido Social Cristiano. Lo cierto es que más allá de lo que ocurra en específico respecto de ciertas leyes, queda claro que voluntades al interior del legislativo están para al menos discutir y tratar temas de importancia para el país o cumplir mandatos de la Corte Constitucional y quienes lo único que buscan es torpedear la gobernabilidad que este país desde hace mucho tiempo demanda. Esperemos que la crisis se supere y que el presidente no tenga que echar mano de ese discurso de ablandamiento de la Asamblea Nacional sobre pretexto de una posible muerte cruzada. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado. El abogado Mauricio Alarcón es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 Gracias, horas, Gustavo. 8 minutos.